Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la temática que dejamos iniciada la clase anterior y es todo lo relacionado a la nutrición y la digestión en los seres vivos heterótrofos. Recordemos que todos los organismos heterótrofos realizan dicho proceso y que ese proceso tiene unas etapas. Vamos a recordar cuáles son esas etapas. Son 6 etapas. La ingestión, la digestión, la absorción, la circulación, el metabolismo y la excreción. Eso lo explicamos en la clase anterior. Bueno, y vamos a iniciar hablando sobre la nutrición en las bacterias. Entonces, las bacterias, algunas, no todas, recordemos que hay algunas que tienen nutrición autótrofa. Las bacterias tienen también nutrición heterótrofa y tienen una digestión intracelular. Ojo con esta palabrita, digestión intracelular. Cuando hablamos de intracelular, quiere decir que todo el proceso de la nutrición se lleva a cabo dentro de la célula. O sea, todo el proceso, los 6 procesos que estábamos hablando anteriormente, el de la ingestión, la digestión, la absorción, la circulación, el metabolismo y la excreción se realiza dentro de una célula, dentro de la célula. Por eso se llama intracelular. Recordemos que las bacterias son unicelulares, tienen una sola célula. Por tal motivo, pues, obviamente esa celulita realiza todo este proceso que tiene que ver con la nutrición. Bueno, las bacterias heterótrofas se dividen en dos grandes grupos, en saprófitas, como las vemos aquí, y simbióticas. Las saprófitas son aquellas que se alimentan de restos de organismos, de seres vivos, ya sean plantas, animales, hongos, etc. Ellas de allí absorben de esos organismos los diferentes nutrientes y minerales que necesitan para realizar sus funciones vitales. Para este proceso ellas utilizan mucho las enzimas, utilizan diferentes enzimas. Y tenemos las simbióticas. Recordemos cuando hablamos simbiosis o relaciones simbióticas, ¿verdad? Que son relaciones que se establecen entre seres vivos. Entonces hay muchas bacterias que son simbióticas. Entonces ellas establecen relaciones comensalistas, mutualistas o parasíticas con otras especies. O bien podemos decir que son parásitos, o sea, se alimentan de otras especies vivas. Bueno, las bacterias mutualistas, acá las que tenemos de segundas que encontramos aquí, se asocian con otros organismos. ¿Para qué? Para obtener un beneficio mutuo. Dentro de estas tenemos como ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en el suelo, por lo general en las leguminosas como el frijol, las habas, etc. Entonces, las bacterias mutualistas ayudan a la fijación del nitrógeno. Entonces, establecen una relación simbiótica con las plantas. Entonces, también las plantas no pueden absorber del aire el nitrógeno, sino que necesitan de estas bacterias para poder fijar el nitrógeno en su raíz. Entonces ahí en sus raíces habitan esas bacterias nitrificantes que también absorben de la planta pues las diferentes nutrientes o alimentos que ellas necesitan para sobrevivir, las bacterias. Bueno, tenemos las comensalistas, las primeras que nombramos acá. Cuando hablamos de ellas, son aquellas que viven
a expensas de otros organismos, pero no les causan ningún daño. Entonces, tenemos algunas de estas, las tenemos en nuestros intestinos, como la Escherichia coli, que puede vivir en un intestino sin causarle daño al ser humano. Pero ojo, no en exceso. Cuando tenemos mucha alteración de Escherichia coli nos puede dar una fuerte diarrea, pero cuando es en cantidades normales no genera daño al ser humano, al intestino de algunos organismos. Tenemos las parasíticas, que es así, lógicamente, como dice la palabra, parásitos, son parásitos que viven en otros organismos, pero le generan obviamente daño, producen enfermedades. Un ejemplo de ello es la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria produce enfermedades como el cólera. Listo. Esto con respecto a las bacterias. Muy bien, ahora vamos a hablar de los protozoos. Recordemos que los protozoos pertenecen al reino protista. Por lo general, ellos utilizan diferentes mecanismos para nutrirse. Entonces, tienen digestión intracelular y usan diferentes organismos como pseudópodos, cilios o flagelos para llevar el alimento a su interior. Entonces, tenemos dentro de esos un ejemplo como es la ameba. Entonces, la ameba utiliza pseudópodos. Estas cositas como tentáculos que tienen se les llama pseudópodos. Esos pseudópodos ellos lo utilizan para rodear el alimento. Observemos la imagen, acá está el alimento y vamos observando cómo se lleva ese proceso. Va con los pseudópodos envolviendo, encerrando al alimento, aquello que él se va a consumir, y mira, se lo fagocita. Entonces ellos utilizan esos pseudópodos para alimentarse, para envolver su alimento y fagocitarse. Tenemos otro ejemplo como es el Trypanosoma, que tiene flagelos. Esta colita que observamos aquí son los flagelos. Recordemos que se le llama también protozoos flagelados porque tienen flagelo. Y lo utilizan también para moverse, pero también veamos que tiene otra funcionalidad este flagelo, que es que poder como atrapar el alimento. Entonces, esos flagelos aquí vemos muchos, al verlos en un microscopio, un trypanosoma se ve así, se observa así como lo vemos acá. Entonces, ellos ¿qué hacen con la colita? Ellos arrastran el alimento hacia el citostoma, que actúa como boca por donde ingiere el alimento. ¿Qué es el citostoma? El citostoma es como una ranurita, una abertura que tiene en la membrana celular estos organismos, y la utilizan como una boquita. Es como si fuese una boca, pero no es boca, se le llama citostoma. Es una abertura o una ranurita por donde ingresa o ingieren el alimento, el cual pues permite que ingrese por ahí los diferentes alimentos que necesita para realizar su proceso de nutrición. Otro ejemplo de los protozoos es el paramecio. El paramecio posee cilios. Los cilios son estos vellitos que observamos alrededor de este paramecio. Entonces, él, ¿para qué utiliza esos cilios? Ellos lo mueven con gran velocidad, de tal manera que genera corrientes que hacen arrastrar el alimento ¿hacia dónde? Hacia el citostoma. Recordemos, el citostoma es la ranurita que tienen algunos este tipo de organismos. Aquí observamos, acá donde estoy señalando con el cursor, como una ranurita. Por ahí es por donde ingresa el alimento, por esa ranurita. Esa ranurita recibe el nombre de citostoma.
Entonces ahí ingresan los alimentos y luego los digieren y obtienen los nutrientes necesarios para realizar sus funciones vitales. Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí a los hongos, que es otro grupo de seres vivos que tienen nutrición heterótrofa. Ellos se caracterizan porque secretan enzimas que degradan la materia orgánica en un proceso llamado digestión extracelular. ¿Qué tipo de digestión tiene? Extracelular. ¿Por qué es extracelular? Porque todo el proceso se lleva fuera de la célula. Se realiza en el exterior de la célula. Entonces, acá tenemos estos señores que por lo general utilizan diferentes enzimas para descomponer esos alimentos. Recordemos que los hongos son saprófitos, o sea que se alimentan, obtienen sus nutrientes de materia en descomposición, de mucha materia en descomposición. Tenemos también hongos saprófitos, como decíamos, este es un ejemplo de él, que está alimentando un tronco en descomposición. Entonces, ok, aquí tenemos otro ejemplo, que es los hongos o el moho del pan, los honguitos que le salen al pan, también es un ejemplo de hongos saprófitos, porque se alimentan de sustancias o desechos orgánicos en descomposición. Muy bien, acá tenemos los hongos simbióticos que establecen relaciones mutualistas o parasíticas con organismos de otras especies, muy parecido a lo que hablábamos anteriormente de las bacterias. Entonces, ellos obtienen el alimento como son las micorrizas y los líquenes. Establecen relaciones simbióticas para así realizar sus funciones vitales, obtener el alimento. Entonces, las micorrizas, por ejemplo, son asociaciones de hongos que viven en la raíz de algunas plantas. Entonces, ejemplo como la soya. Ellos ayudan, las micorrizas ayudan a descomponer la materia orgánica del suelo, que es donde las plantas pues absorben sus diferentes nutrientes necesarios para realizar la fotosíntesis. Y pues las plantas por medio de la raíz les brindan a los hongos azúcares, los cuales pues necesitan ellos para alimentarse, ¿no? Utilizan para alimentarse azúcares y otras sustancias que las plantas les brindan por medio de su raíz. Y tenemos los parásitos como los que salen en los pies, los hongos de las uñas, todo ese tipo de hongos que salen, que obviamente en la piel también salen hongos, son diferentes relaciones que se establece entre el hongo y otros seres vivos. Entonces dejamos hasta acá el día de hoy y la próxima clase ya hablamos sobre diferentes tipos de digestión que tienen los animales. Nos falta ver el reino animal también, que obviamente tiene este tipo de nutrición heterótrofa. Entonces, que tengan un feliz y bendecido día.